de pantalla. Aquí lo que es la plataforma de la escuela, ya ven ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí. Recuerden que ahí está cargada toda la información y tenemos ya los productos notables. Como definición tenemos que los productos notables se obtienen con un simple desarrollo sin necesidad de efectuar el producto. ¿Qué entienden ustedes por producto? ¿Qué operación es? El resultado de alguna operación. Multiplicación. Exacto, la operación que estamos llamando aquí al decir producto es una multiplicación. Quiere decir que estos productos notables son como fórmulas que ya tenemos para que pongamos la respuesta sin necesidad de realizar ese producto, es decir, sin realizar toda la multiplicación. El que más conocemos todos o el más común es el cuadrado de un binomio. Aquí tenemos la regla, dice, el desarrollo de la suma de dos cantidades al cuadrado es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Esta regla general se expresa con la fórmula y aquí aparece la fórmula. Tenemos a más b elevado al cuadrado y su resultado es a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. A la expresión resultante se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí tenemos una pequeña demostración. Este a más b al cuadrado nos está indicando que voy a multiplicar a más b por a más b. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos el desarrollo? Tendríamos que multiplicar cada término por cada uno de estos términos de acá, es decir, a por a. Tenemos a al cuadrado. A por b y me queda ab. El siguiente sería b por la a y tenemos otro ab. Y b por b tenemos b al cuadrado. De tal manera que a la hora que sumamos términos semejantes o reducimos la ecuación nos queda como a cuadrada más 2a por b más b al cuadrado, que es la fórmula que nosotros tenemos acá arriba. Entonces, como podemos observar, la utilización de estas fórmulas de productos no estables nos va a ayudar para que no tengamos que hacer todo el desarrollo de la multiplicación simplemente con identificar. Tenemos x más 7 elevado al cuadrado. La regla que nos dice el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 7, más el cuadrado del segundo término, 7 al cuadrado, son 49. Por lo tanto, nuestro resultado sería x cuadrada más 14x más 49. Creo que esa fórmula la mayoría lo conoce, no creo que haya ningún inconveniente o tienen alguna duda. De mi parte, no, profe. No. Entonces recuerden que todo esto de álgebra y que estamos viendo de las operaciones, también aparte de realizarlas con números enteros, también las podemos realizar con fracciones y es exactamente lo mismo. Tenemos que seguir la misma regla. Por ejemplo, si yo tengo un medio de a más 3 elevado al cuadrado, desarrollamos y sería primer término elevado al cuadrado, sería un medio de a elevado al cuadrado.
más doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Fíjense que aquí no lo desarrollé todavía, lo hice por partes para que podamos observar qué es lo que vamos a realizar. Entonces aquí en el primer término, como es una fracción, recuerden que cuando elevamos al cuadrado una fracción, voy a elevar el numerador y también el denominador, de tal forma que ese 1/2 se va a convertir en 1/4. Y la variable a sería a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Pero tengo un 2 que multiplica con un 2 que divide, se vuelve la unidad y solo me va a quedar 3a más 9. Y listo, esa sería mi respuesta. No sé si tengan alguna duda ahí. ¿Todo bien? Ninguna. A ver, permítanme que no sé quién quiere acceso. Listo, Oscar. Entonces, esto es lo de el primer caso de productos notables, que es el cuadrado, un binomio al cuadrado. Como no hay dudas, pasaríamos al siguiente. A ver, no, voy a poner otro ejemplo. A ver si ya no hay dudas. Sí, es cierto que no hay. Alberto, ¿Perdón? ahí tantito no salga, ahí tantito. Ahí, ¿Dónde? nada, ya quedó bien. Todo. A ver, díganme ustedes cómo quedaría la respuesta del siguiente binomio al cuadrado. Tengo menos 2x menos 3y elevado al cuadrado. Denme solamente la respuesta. ¿Cómo quedaría la respuesta? Menos 2x al cuadrado. No el desarrollo, solamente la respuesta. 4x cuadrada Ajá. Ah, sí, sí, perdón. más 12xy, menos 12xy, perdón, ¿Menos o más? menos. Ah, no. Es más porque es negativo por negativo. Más 9 9y cuadrada. cuadrada. 9y cuadrado. 9y al cuadrado, correcto. Exacto. Entonces, fíjense aquí, teníamos dos signos negativos. Entonces, eso hizo que este segundo término fuera positivo. Si en lugar de tener este signo negativo, nosotros hubiéramos tenido 2x positivo menos 3y al cuadrado, el signo de 12xy hubiera quedado como negativo. 4x al cuadrado menos 12xy más 9y al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo o hay alguna duda ahí? Todo bien, Una. todo bien. Todo bien. Bueno, entonces pasamos con el siguiente. Tenemos aquí el cuadrado de un trinomio. Entonces, aquí la fórmula para elevar un trinomio al cuadrado es la siguiente. Vamos a elevar cada una de sus variables al cuadrado. Por ejemplo, aquí tengo a más b más c al cuadrado. La fórmula es a cuadrada más b al cuadrado más c al cuadrado más el doble producto de a por b más el doble producto de a por c más el doble producto de b por c. Es decir que voy a multiplicar a cada uno de los términos con la otra variable y elevarlo, y multiplicarlo por 2. Entonces,
¿qué es lo que vamos a realizar aquí? No vamos a hacer la demostración porque la demostración sería realizar la multiplicación de cada uno de sus términos para ver que si llegamos a esta fórmula. Vamos a ir directo a un ejemplo. Permítanme, les pongo un ejemplo aquí de un trinomio. Voy a poner trinomio al cuadrado. Entonces, permítanme que no sé quién quería acceso. Daniel. Entonces, tenemos un trinomio es x más 2y más 3z elevado al cuadrado. Entonces, la fórmula nos dice que primero tengo que elevar cada uno de estos términos al cuadrado. Sería x al cuadrado más 4y al cuadrado más 9z al cuadrado. Y ahora voy a hacer los dobles productos, es decir, a por b, este sería a y este sería b. Entonces vamos a poner 2 por x y por 2y, más el doble producto ahora de a por c, este de aquí es c, y sería x por 3z. Ahí. Y el último doble producto que me hace falta sería el de b por c, más el doble producto de 2y por 3z. Pues ya tengo todos los términos ahí. Ya podemos poner la respuesta que es x al cuadrado más 4y al cuadrado más 9z al cuadrado. Aquí vamos a tener 2 por 2, 4xy más 6xz más 4 por 3 son 12yz. Y listo, ya terminé de desarrollar mi trinomio al cuadrado. ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, a ver qué pasa si tenemos ahora signos negativos. 4m menos 7n menos 5. A ver, resuélvanlo y me dicen cómo queda. ¡Ey! La pantalla. Mande. La pantalla se salió. Entonces, estábamos aquí con los binomios conjugados y les acabo de poner otro ejemplo más. Ah. ¿Cómo quedaría la respuesta para ese binomio? Tengo 10 tercios menos 3m a la cuarta sobre 2
que multiplica a 3m a la cuarta sobre 2 más 10 tercios. ¿Serán binomios conjugados? Sí. Sí, Sí. ¿Por qué sí? Porque son dos términos. O sea, son los dos mismos términos, solo que uno está Semejantes. diferente. Con signos Ajá, contrarios. exacto. Son términos No, pero iguales. están colocadas en diferentes lugares. Ajá, siguen siendo dos términos. O sea, eso no es lo que Ajá, cambia. pero miren, aunque estén colocados en diferentes lugares, no pasa nada porque los puedo acomodar. El primer término lo puedo dejar igual, 10 tercios menos 3m cuarta sobre 2. Y el otro término es el que voy a componer porque los dos son positivos, entonces no importa quién escriba primero y a quién escriba después. Entonces, a la hora de reescribirlo, es más fácil que yo pueda observar y diga, ah, si son binomios conjugados. Entonces aquí ya tengo 10 tercios positivo y 10 tercios positivo. 3m a la cuarta sobre 2 está negativo y aquí está positivo. Entonces la respuesta, ¿cómo sería? 100 sobre 9 100 entre 9 menos menos 9m a la 9 octava. A la 16, ¿no? Ah, no. A la 16. octava. Sobre 4. Octava sobre ¿A la 4. octava o a la 16? A la A la octava. octava, porque se multiplican los exponentes. Ajá, exacto. Exacto. Cuando tengo un exponente elevado a otro exponente, la operación que se tiene que realizar es una multiplicación. Los exponentes se multiplican. Entonces ya tenemos ahí nuestra respuesta. ¿Sí estamos bien o hay alguna duda? Vamos bien. A ver, permítanme que me están pidiendo acceso de nuevo. Listo. Entonces regresamos a la pantalla. Bueno, a ver qué pasa si ahora yo tengo m más n menos p que multiplica a m más n más p. ¿Lo puedo resolver como binomios conjugados? No, es No, porque ya agregó otro término. trinomio. Es trinomio ahora. No, porque puede agregar otro término. Espérame, déjeme ver. Son 3 términos, no 2. Sí, tal vez Sí sí. se puede. porque- Sí, O sea, se puede. Se puede resolver, Ajá. pero ya no es ¿Puedo binomio. o no puedo? Se Sí, puede. pero tendría que hacer dos casos Se de... multiplican entre términos y un término se debe de eliminar. Ajá. Un término se debe eliminar como que la P se va a eliminar y va a quedar MN. No, bro. Ah, Es yo lo que estaba pensando era factorizar la M o la N mismo, lo mismo. para Yo lo que queden ya multiplicaría, solamente de pero dos así binomios. como término por término. O sea, no como binomio, básicamente, porque no es un binomio. Ajá, primero se factorizaría como factor común y Ajá. ya después se factorizaría como binomio conjugado. Bueno, recuerden que no hemos visto casos de factorización. Primero estamos viendo productos notables. Lo único que vamos a hacer es acomodar unos corchetes. Y ahorita van a ver qué vamos a realizar. Si se fijan, M y N tienen el mismo signo en los dos paréntesis. Ajá. ¿Sí, verdad? Positivo. Es P, Ajá. la que es diferente, en uno es negativo y en el otro es positivo. Entonces Sí. podemos acomodarlo así, M más N menos P y sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que hice fue acomodarlo en paréntesis por M más N más P. Podemos decir que M más N sería A y P Bro, sería mi B. Ahí ya tengo A menos B. Y aquí tengo A más B. ¿Son binomios conjugados o no? Sí. Sí. Simplemente acomodé con paréntesis de tal manera que M más N, o sea, los dos términos que tenían el mismo signo, los dejé dentro de un paréntesis y
el que tenían signos diferentes afuera de ese paréntesis. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como m más n al cuadrado menos p al cuadrado. Pero ahora aquí estoy obteniendo un binomio al cuadrado que tengo que desarrollar. Entonces, ¿cómo va a quedar a la hora de desarrollar este binomio al cuadrado? Sería m al cuadrado más 2mn más n al cuadrado menos p al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. ¿Dudas? Wow. No sé, pero me pareció curioso ese dato. Estos se llaman productos en donde se puede aplicar binomios conjugados. O sea, simplemente nosotros tenemos que checar cuáles son las que están iguales y cuáles son los términos diferentes para poderlos agrupar. O sea, les voy a poner otro ejemplo, pero ahora lo van a resolver ustedes. Es como este parecido que acabamos de hacer, más o menos siguiendo el mismo rumbo. X más Y menos 3 por X menos Y más 3. Díganme cómo quedaría. Verde. Quedaría X menos Y menos 9. Ah, no, X menos Y al cuadrado menos 9. ¿Seguro? Chécalo bien. No, la fórmula y ya le hacemos el binomio al cuadrado que es Es verde. Es que sí. Ah, Tengo una foto sería que nada más quedaría X cuadrado cuarta. menos y cuadrado. X X, cuarta. X al Ajá. cuadrado más XY No, más Sería, Y no, al cuadrado a ver, menos levante, 9. yo creo A que es ver, X cuadrada díganme menos ustedes quedaría, cómo lo separaron. No, es X yo cuadrada lo menos separé Y como cuadrada menos cuadrada menos 9. 2XY más menos 3, menos 9, ¿no? Así quedaría. sí, A X ver, cuadrada sería, Yo ¿cómo lo digo que separaron? X como cuadrado XY menos XY Y cuadrado ya, más 6Y y menos Fíjense 9. que si En juntan X, X y en Y, X más Y. En X más Y y X menos Y más por uno. eso, pero aquí ya no serían iguales, porque tengo X más Y y aquí tengo X menos Y. Ya son términos diferentes. Y tengo menos 3 y más 3. Así no sería la forma de separarlo. Como factor. bro, Mande, mande, mande. ya, perdón, tengo que llevarla. Miren, el valor igual es X. X es positivo y X es positivo. Ahora tenemos Y menos 3 y aquí ponemos, tengo menos Y más 3, pero ¿qué pasa si factorizo el signo o si dejo afuera el signo menos? Este sería Y menos 3 también. Entonces, lo que está dentro del paréntesis ya es igual, son iguales. Y afuera del paréntesis hay un signo diferente, hay un signo más y un signo menos. De tal forma que ahora sí ya puedo aplicar binomios conjugados y sería X al cuadrado menos Y menos 3 al cuadrado. X al cuadrado menos Y al cuadrado. Tenemos el doble producto del primero por el segundo, sería menos 6Y, pero hay un signo menos afuera, más 6Y. Tengo 9 positivo por el signo menos, va a ser menos 9. Y esa sería mi respuesta. ¿Sí se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿No quedó claro? Sí, sí, lo entendí.
Entonces, cuando ya se presenta un número, se hace el binomio cuadrado. No, no porque se presente un número, porque tienes un binomio al cuadrado, por eso lo tienes que desarrollar. Ah, pero no me regañen, pues. Ay, se fue el internet otra vez. ¿Aló? ¿Alguien me escucha? ¿Aló? Ah, ¿Escucha? pensé que era yo. Sí, ya. Como que se fue por un minuto. Bueno, entonces les decía, ustedes tienen que checar que lo que pongan dentro de paréntesis, como esto de aquí, y-3 y y-3, sea exactamente igual, tanto los términos como el signo. Igual para lo que esté afuera del paréntesis, la X y la X. Lo único que debe de cambiar es este signo que nosotros tenemos acá, este signo más con este signo menos. Sí, no sé si me explico, tengan ustedes alguna duda. Que con la X se tiene que respetar la ley de los signos, como más por menos, ¿verdad? ¿Eso dio En a todo se entender? tienen que respetar la ley de los signos. Esa ley es bandida. Miren, vamos a ver otro ejemplo más. Voy a tener ahora un poco, aquí eran 3 términos, ahora voy a poner 4 términos. A ver, aquí sería 1, 2, 3. Este fue 4. Este 5. Tenemos 6. 2x menos 3y menos z más 5. Que multiplica a 2x menos 3y más z menos 5. ¿Cómo lo podemos agrupar para que podamos obtener binomios conjugados? Un trinomio y luego un binomio. Si pongo un trinomio y un binomio, ya serían 5 términos y solo tengo 4. O dos binomios y dos binomios, ¿puede ser? Sí, puede ser, pero yo quiero saber cómo. Díganme Con ustedes qué corchetes, número. ¿no? Otra vez, pero con los Sí. otros, con los terceros. Sí, los corchetes, sí van a ir los corchetes, pero yo quiero que me digan ya cómo quedaría la separación, cómo lo separarían ustedes. Ah, Ya haría 2x menos 2x 3. menos y Ajá. Por menos menos z más 5. más 5. 2x 2x menos menos y. 3y. Menos y, Por menos Ah, 3y, menos. dice ahí. Sí, ah, sí, perdón. Menos. No, por menos z más 5. Ahí al lado. Sí. Al lado z más 5. Eh, Aunque no, recuerden que porque no son debe ir un iguales. signo. Menos z más 5. Menos. Si le estoy quitando el signo menos a z, también se lo tengo que quitar al 5. ¿Va a ser negativo? ¿Por qué? Porque menos por menos ya me va a dar este más. Y afuera aquí ya no hay problema porque es signo positivo. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces este Sí. signo menos de acá a la hora de agrupar estos dos también va a afectar al más 5. Porque estoy factorizando este signo menos para que el z quede positivo. Entonces también al signo positivo le tengo que factorizar el menos y ya me quedaría menos. De tal forma que a la hora que yo multiplique menos por más, me da menos. Menos por menos, me da este más. ¿Sí se entiende o hay alguna duda ahí antes de que yo continúe? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces ya agrupé prácticamente el primer binomio sería A y el segundo binomio es B. Tengo A 4, 8, 12. y B. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es elevarlos al cuadrado porque la respuesta sería 2x menos 3y al cuadrado menos z menos 5
también elevado al cuadrado. Quiere decir que ahora voy a tener dos binomios al cuadrado que desarrollar. Y sería el cuadrado del primero, 4x al cuadrado. Menos Menos 12xy 12xy, más 9x. no, No, 9y al cuadrado, 9y al cuadrado. menos Z al cuadrado. z al cuadrado, Menos, más, menos 10. acuérdense que aquí sería menos, pero hay un signo menos afuera del paréntesis, entonces también hay que cierto. multiplicarlo. Sería más 10z. Aquí me va a dar 25 positivo por el signo menos, menos 25. Aquí podríamos acomodar los términos, primero aquellos que están elevados al cuadrado y después los que no. Y me quedaría como 4x al cuadrado más 9y al cuadrado menos z al cuadrado menos 12xy más 10z menos 25. Luego se compara con la otra y se eliminan. ¿Se restan o no? ¿O se multiplican? ¿Con cuál? No tengo términos semejantes para multiplicar No, en o los sumar. corchetes del A. Ajá. A ver, quiero que sean sinceros conmigo. ¿Alguna duda de estos primeros productos notables? Vimos el binomio al cuadrado, trinomio al cuadrado y binomios conjugados. ¿Tienen ustedes alguna duda o ya quedó claro? Quedó claro. Quedó claro. Bueno, porque Quedó después voy a claro. poner ejercicios, ¿eh? Bueno. Bueno, el siguiente es binomios con término común. Entonces, como su nombre lo indica, quiere decir que vamos a tener un binomio o varios binomios, en este caso van a ser dos, que van a tener solamente un término común. Es decir, tengo la X en el primer paréntesis y tengo la X en el segundo paréntesis. Pero mi segundo término ya es diferente. Aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces, este binomio con término común va a ser igual a X al cuadrado más el término común que va a multiplicar a los otros dos, a la suma de los otros dos no comunes, más la multiplicación de los no comunes. Así es como vamos a desarrollar los binomios con término común. ¿Cuál sería un ejemplo si yo pongo x menos 6 por x más 4? Aquí podemos observar que su término común sería la x y sus términos no comunes serían menos 6 y más 4. Entonces, a la hora que desarrollemos, nos va a quedar como, primero el término común al cuadrado, x al cuadrado, más, dice el término común, que es la x, por la suma de los no comunes. Pero ¿cuánto es la suma de los no comunes? Tenemos menos 6 más 4, más el producto de estos no comunes, que es menos 6 por 4. Entonces tenemos x al cuadrado, más, tengo menos 6 más 4, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2 por x serían menos 2x, entonces el signo aquí va a cambiar y es menos 2x. Menos 6 por 4 me da menos 24. Y listo.
Easy. El punto es que se acuerden de las fórmulas. No easy. Entonces, con la fórmula 1 es car. ¿Bande? Entonces, con las fórmulas uno puede desarrollar todo. Pues sí, sabiendo identificar cuál es, porque luego ni teniendo las fórmulas no sabemos identificar cuál es el binomio que vamos a utilizar o cuál es la fórmula a utilizar. Vamos a resolver ahora uno con fracción. Tenemos 2/3 de x menos 1/2 más 2/3 de x más 1/4. ¿Quién es el término común? 2/3 de X. Pues nuestro término común sería 2/3 de x elevado al cuadrado. Dice más ese término común que es 2/3 de x que va a multiplicar la suma de los no comunes que es menos 1/2 Más Más un un cuarto. más 1/4 más la multiplicación o el producto de los no comunes. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra respuesta? Tenemos 2/3 al cuadrado, sería 4/9 de x al cuadrado. Ahora, primero voy a realizar la resta. Tengo menos 1/2 más 1/4. Menos 1/4. Nos quedaría menos 1/4. O sea, esta resta que tenemos acá nos da Sería menos menos un cuarto. 1/4. Ahora si lo multiplicamos por 2/3 de antemano más por menos, me va a dar menos. 2 por 1, 2. 3 por 4, 12 12. de X. X. Pero esta fracción todavía la tenemos que simplificar. Al final lo Sexto. vamos a reducir. Tengo más por menos, me va a dar menos. 1 por 1, 1. 2 por 4, 8. Entonces, ya para finalizar, reducimos las fracciones que se puedan simplificar, que es 4/9 queda igual de x al cuadrado y 2/12 es lo mismo que 1/6 de x menos 1/8. Y listo. Así es. ¿Todo bien? Confirmo. ¿Sí, bien? Sí, profe, todo bien. Ahora, igual que binomios conjugados, aquí puedo tener más de 2 términos. Lo único que tengo que hacer es ver cómo los voy a acomodar. Recuerden que aquí, para que sean binomios con término común, tienen que tener uno común y el otro término diferente. El ¿Cómo común lo sería acomodo? X más Y y el no común sería -3 y -7. Bueno, aquí era más. A ver, sí, está correcto lo que me dijo. Van a agrupar X más y el no común sería -3. Y del otro lado tendríamos X más Y, que sería nuestro término común, y el no común sería +7. Entonces, ya agrupamos. ¿Por qué tenemos que agrupar? Para poder ver exactamente la fórmula que yo quiero utilizar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que es el cuadrado del término común, X más Y al cuadrado, más ese término común que es X más Y, por la suma de los no comunes que es -3 más 7, más el producto de los no comunes, -3 y 7. Entonces, ahora estamos obteniendo un binomio al cuadrado que tenemos que desarrollar. Entonces, si desarrollamos este binomio, nos va a quedar como x al cuadrado más
2xy más y al cuadrado. Aquí primero 5x, tenemos menos 3 más 7, 5, menos 3 más 7, me equivoqué, 4. son Cuatro, ¿no? exactamente 4, ¿sí? Entonces, ya tenemos 4 y lo multiplicamos por x y por y. Entonces, nos va a quedar, es 4 positivo, nos queda más 4x más 4y. Y tenemos más por menos, nos va a dar menos 7 por 3, 21. Listo. ¿Podemos dejarlo así? Sí, podemos dejarlo así. Si lo quieren acomodar primero los cuadrados y después cada uno de los términos, también se pueden acomodar. Pero si lo quieren dejar así, ya está correcto. ¿Alguna duda? No, ninguna. A partir de que tengamos ya 3 términos dentro de un paréntesis, se va a tener que abrir el corchete, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Se atoró o soy yo? De nuevo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que siento que a veces, no sé, mi internet falla. El de todos. Profe, no se le está escuchando, por si de pura casualidad está hablando. ¿Ya me escuchan? Ya, ya. Sí, una disculpa. Entonces, repito, estamos con el cubo de un binomio y para desarrollarlo aquí sería el cubo del primero más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero y ahora el que elevó al cuadrado es el segundo más el cubo del segundo. Esto es muy sencillo. Los dos términos se van a elevar al cubo. Y voy a poner los triples productos, primero del primero al cuadrado por el segundo, y luego el segundo al cuadrado. Entonces, un ejemplo de esto sería m más 5 elevado al cubo. Desarrollamos y sería m al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, que es 5, más el triple producto del primero, pero ahora es el segundo, se va a elevar al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Tendríamos m al cubo más 5 por 3 son 15, m al cuadrado. Tenemos 5 al cuadrado son 25 por 3. 75. Tenemos 75m más 5 al cubo. ¿Cuánto es 125. 5 al cubo? 125. No. 125. 125. Y listo. Aquí no hay mayor problema. Es solamente desarrollar lo que nos indica ahí. ¿Alguna duda? Yup.
Por ahí alguien iba a decirme que tiene duda, como que se cortó, ya no lo escuché. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, escuchamos. Sí, te escucho, profe. Ah, bueno, entonces nadie iba a preguntar nada. De mi parte no. No, bueno, entonces, ¿les parece si les pongo 5 ejercicios, 5 o 6 ejercicios para que ustedes los resuelvan y me dicen Va, cómo quedan, ¿sale? sale. Entonces, a ver, permítanme, ahorita les pongo, a ver. Recuerden, en binomios conjugados y binomios con término común pueden haber más de 2 términos. Y lo único que tenemos que hacer es checar cómo tengo que acomodarlos para que se cumplan esas fórmulas. Bueno, entonces tenemos número 1. X más 2y más 3z elevado al cuadrado. El siguiente. A más B más C. Aquí es menos C por A más B más C. Un medio de M menos 2/3 de N menos un cuarto por un medio de M más 2/3 de N menos un cuarto. El otro sería A más B más 3 por A más B más 4. Y el último, tres x cúbica y menos 2z cuarta al cubo. Son 6 ejercicios. Ver, voy a dejar de compartir un momento para ponerle pausa a la grabación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Entonces teníamos las primeras dos, x más 2y más 3z elevado al cuadrado. ¿Qué fórmula utilizaron ahí o qué fórmula es la que vamos a utilizar ahí? Binomio al cuadrado. ¿Binomio? No, espérame. ¿Cuántos términos hay? Trinomio. Trinomio. Sería un trinomio al cuadrado. Ajá. Entonces vamos a ver si entra ahí el trinomio al cuadrado. ¿Cómo es la fórmula del trinomio al cuadrado? ¿Cuánto nos dio? ¿Cómo es la fórmula del trinomio al cuadrado? Es El primer término elevado al cuadro. A ver, espérenme. Es un poco más pequeño para que entre.
El primero al cuadrado, ¿qué sería? X. X al cuadrado. Váyanme diciendo ustedes qué voy a poner. Más el segundo Sí, pero no al me digan cuadrado. segundos, díganme cuánto voy a poner. 4y cuadrada. 4y al cuadrado. Más Más 9z al cuadrado. 9z al cuadrado. 9z al cuadrado. Luego, Más 4xy. más 4xy. Luego, Más 6xz. 6xz Más 12yz. más 12yz. ¿Sí están de acuerdo todos o alguien le dio un valor diferente? Todo bien. De acuerdo. Bueno, sí están de acuerdo. Entonces vamos con la segunda. La segunda era A más B menos C por A más B más C. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí o qué producto notable es el que vamos a utilizar acá? Ok, ¿Cuál? tenemos que separar primero. Ajá, pero ¿cuál vamos a utilizar? Diferencia de cuadrados. A más B. Una diferencia de cuadrados. Binomio conjugado. Diferencia de Binomios cuadrados conjugados. sería un caso de factorización. Binomio conjugado. Conjugados. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Sería agrupar mis términos. ¿Y quién voy a agrupar? A más B. A más B. A más B Fuera menos C. menos C. Cierra paréntesis. Paréntesis y el corchete, pone otro corchete. Amén. Ujú. Listo. Tenemos A más B entre paréntesis menos C. Todo eso dentro de un corchete. Se abre otro corchete en donde está A más B más C. Y son binomios conjugados. ¿Por qué? Porque los binomios conjugados, todos los términos son iguales. Solamente lo que los hace diferentes es el signo. Aquí es signo menos y aquí es signo más. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la respuesta de estos binomios conjugados? Sería A más B al cuadrado Menos C menos al cuadrado. C al cuadrado. Y si desarrollamos, quedaría como A cuadrada. A cuadrada Ajá. más 2AB menos C cuadrada. menos B más B Menos C. Ah, más C más B cuadrado. al cuadrado. ¿Por qué más Perdón, B? me Menos equivoqué. C. Menos C al cuadrado. Sería nuestra respuesta. Ninguna objeción. Sí, pues no sabe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las otras 4 ya las terminaron. 2 más. Me faltó las 5, pero yo ya acabé. Prácticamente. La tercera, ¿qué fórmula estaríamos utilizando ahí? Para la La misma. tercera. La misma la de la segunda. Pero ya ¿Y viene cómo se llama? ¿Cómo se llama la misma de la segunda? conjugado. Binomios conjugados. Bueno, voy a borrar los ejemplos aquí para que yo pueda escribirlos, si no, no nos va a entrar el espacio, está muy pequeño. A ver, permítanme. Vamos a hacerla. Y O sea, mis raíces. vamos a resolver la tercera. Todavía nos da tiempo de la tercera. Y tenemos 1/2 de m menos 2/3 de n menos 1/4 7. que multiplica a 1/2 de m más 2/3 de n menos 1/4. De antemano tenemos que agruparlos. 8. Dicen que se va a usar como binomios conjugados. Entonces, ¿qué términos dejaron juntos y qué términos separaron? ¿Cómo le Yo hicieron? dejé Multiplica.
yo dejé un medio de m afuera y Ajá. entre paréntesis menos 2/3 de n menos un cuarto. Menos, Pero se entre cambia el signo paréntesis. del cuarto. 2/3 de n más un Ajá. cuarto. Así, más un cuarto. Cierra Cerras el paréntesis, paréntesis y el otro. un medio de m Ajá. Ay, me comí el 2, permíteme. más Más, 2/3 de n, ujú. paréntesis, menos un cuarto Bueno, ya de de un antemano cuarto. está mal tu separación, porque mira aquí este no es igual con este. Aquí tengo 2 Tienen, tercios más un cuarto y aquí tengo 2 tercios menos un cuarto. Deben de ser iguales, la única diferencia es este. Si vas a utilizar binomios conjugados. Es un medio de m más paréntesis, paréntesis. A ver, permítame. Sí, sí. Vamos a un medio de m. Vamos a borrar todo esto. Entonces dice más, Más paréntesis, paréntesis, menos 2/3 ajá, de n. 2/3 de n, ajá, menos un cuarto. menos un cuarto. Ya, paréntesis, corchete. El siguiente, igual un medio de m, Ajá, menos. menos, Acá mi número. Paréntesis, ujú. menos 2/3 de n, menos un cuarto igual. No, ahí no, porque menos por menos da más. Y arriba Exacto. te pide un menos, un cuarto. Tendría que ser más un cuarto Se para tiene que un juntar poquito el un más de medio. menos. Se tiene que juntar el un medio de m con el menos un cuarto. Bueno, a ver, entonces, este ya quedamos que tampoco por el signo, si no nos da el signo. Entonces, a ver, su compañero dice que tenemos que juntar un medio de m. Ajá, bueno, corchetes, paréntesis, A ver, voy a poner paréntesis. Un medio de m, ajá, menos un cuarto, menos un cuarto. menos 2/3 de n, Ajá, paréntesis, bueno, corchetes, otro corchete, paréntesis, ajá, un medio de m, menos un cuarto, cierra paréntesis, más 2/3 de n. y listo. Y cierra corchetes. Ahí podemos observar que el primer término es igual al del segundo corchete y también el segundo, 2/3 y 2/3. Lo único que está cambiando es nuestro signo menos y nuestro signo más. Entonces siempre va a ser así lo mismo. O sea, solo le vamos a cambiar el signo. Exactamente, en binomios conjugados, o sea, si Ajá. utilizamos binomios conjugados, tenemos que tener los mismos términos, aunque yo los ponga dentro de un paréntesis, deben de ser los mismos términos con el mismo signo. Lo único que va a cambiar es que entre los dos términos debe estar un signo menos y en el otro lado un signo más, o primero un más y después un menos. Va. Entonces aquí ya acomodamos y a la hora que desarrollemos me va a quedar como un medio de m menos un cuarto elevado al cuadrado menos 2/3 de n también elevado al cuadrado. ¿Sale? Tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado. ¿Y cómo quedaría desarrollado ese binomio al cuadrado? Sería un entero el primero. Un entero. ¿Por qué un entero? Un Un cuarto. cuarto de m cuadrada. No, pues, Estás elevando al cuadrado, no multiplicando por 2. Sería Un cuarto de m cuadrada. un cuarto de M m al cuadrada. cuadrado. Menos un cuarto de m. Menos el doble producto del primero por el segundo, que sería menos un cuarto de m Más un 16avo. más un 16avo. Menos Menos 4/9.
por n al cuadrado. Listo. Esa sería la respuesta de la tercera. Bueno, ya son 6:26, ya no nos da tiempo de resolver las otras, pero la siguiente clase continuamos checando cómo quedaron